Oh, oh, Ajá. De estatuto social en los artículos 15, 21, 23, 26, 29, 69, 77, 78 y 100, 102 y 107. 117, perdón. A consideración. Y de aportación
que podrá hacerlo de una sola vez o en 12 cuotas mensuales e iguales y se computará desde el inicio del ejercicio económico, es decir, desde enero. El certificado inicial previsto en el artículo 8, inciso E, tiene que estar totalmente integrado a la fecha del cierre del ejercicio económico el 31 de diciembre, de conformidad con el artículo 19 del decreto reglamentario número 14.052/96. El Consejo de Administración podrá aumentar la cantidad de certificados de aportación que el socio deberá suscribir e integrar anualmente, lo cual dispondrá en una resolución. Las modificaciones se informarán a los socios en lugares visibles de la cooperativa y será aplicado al mes siguiente de la resolución que resuelva el aumento de la cantidad. Sí. Pues la certificación que se una vez o en 12 cuotas mensuales e iguales y se computará desde el inicio del ejercicio económico, es decir, desde enero el certificado inicial tiene que estar totalmente integrado a la fecha de no sufren modificaciones. Segundo artículo 21, exclusión. Texto actual del Estatuto Social, inciso A, pierde algún requisito indispensable para seguir teniendo la calidad de socio conforme a lo establecido en los artículos 8 y 9 de este estatuto. Inciso B. Si al 31 de diciembre no se abonan los certificados de aportaciones en su totalidad, se considera como un atraso en la forma y condiciones señaladas en este estatuto. Cualquiera fuere el motivo de la exclusión, el Consejo de Administración notificará por nota o por avisos en diarios de gran circulación por un día al afectado para que en el plazo perentorio de 30 días hábiles regularice su situación bajo advertencia de exclusión. Si el socio no lo hiciere, el órgano de referencia dispondrá tal medida. El socio podrá interponer los recursos de reconsideración ante el Consejo de Administración y de apelación ante la Asamblea. Texto actual del artículo 21. Sí. Propuesta de modificación. A. Perdiere uno o más de los requisitos indispensables para tener la calidad de socio, conforme a lo establecido en los artículos 8 y 9 de este estatuto. B. Si ha dejado de operar con la cooperativa por un plazo de un año consecutivo. C. Registra un atraso mayor a un año en la integración de los certificados de aportación. D.
registra una morosidad en créditos mayor a un año. Se dispondrá igualmente la exclusión de los socios que cuenten con una medida cautelar de inhibición general de gravar y vender bienes o quiebra o cuyos créditos hayan sido desafectados de los archivos de la cooperativa conforme a la legislación vigente. Al momento de resolver la exclusión, el Consejo de Administración ordenará la inmediata liquidación de sus haberes para la compensación de sus obligaciones existentes. Cualquiera fuere el motivo de la exclusión, el Consejo de Administración notificará por nota medios electrónicos, digitales o telemáticos o por avisos en diarios de gran circulación por un día al afectado para que en el plazo perentorio de 30 días hábiles regularicen su situación bajo advertencia de exclusión. Si el socio no lo hiciere, el órgano de referencia dispondrá tal medida. El socio podrá interponer los recursos de reconsideración ante el Consejo de Administración y de apelación ante la Asamblea. Artículo 23. Reingreso de ex socios. Los socios que fueran expulsados de la cooperativa podrán ser readmitidos después de haber transcurrido por lo menos 5 años, contados desde la fecha en que la resolución de expulsión quedó firme y ejecutoriada, y toda vez que los daños que hubiera causado hayan sido reparados íntegramente. Los excluidos y renunciantes podrán ser readmitidos como socio al cabo de 6 meses de la resolución respectiva. En todos los casos de readmisión se asignará un número nuevo de matrícula y la antigüedad se computará desde la fecha del reingreso. Texto actual del artículo 23 del Estatuto Social. Propuesta de modificación. Los socios que fueren excluidos por las causas previstas en los párrafos anteriores podrán ser readmitidos al cabo de un año de haber quedado firme la resolución que los excluyó, de acuerdo a las condiciones que establezca el Consejo de Administración. Los socios que hayan renunciado, sea por retiro voluntario o para cancelación de sus obligaciones con la cooperativa, contra sus aportaciones de capital, deberán aguardar mínimamente un año para su reingreso como socio, quedando en potestad del Consejo de Administración su readmisión. Los socios excluidos cuyos créditos hayan sido desafectados de los activos de la cooperativa, conforme a las causales previstas en la legislación vigente, y en especial por contar aquellos con una medida cautelar de inhibición general de gravar y vender bienes o quiebra. En estos casos, al igual que aquellos socios que hayan renunciado durante la substanciación de un juicio por cobros de lo adeudado, impulsado por la cooperativa, queda estrictamente a consideración del Consejo de Administración el reingreso como socio de este, una vez transcurridos 5 años desde la cancelación total de la deuda. Aquellos socios que hayan sido expulsados como socio de la cooperativa ya no podrán ser readmitidos. Los casos no previstos serán dirimidos por el Consejo de Administración. En los casos de readmisión, se asignará un nuevo número de cuenta y la antigüedad se computará desde el momento del reingreso. Artículo 26. Valor del certificado de aportación.
El valor nominal del certificado de aportación queda fijado en la suma de 120.000 guaraníes. La cooperativa podrá emitir títulos que representen más de un certificado de aportación conforme a la siguiente escala. Inciso A. La serie A corresponderá al certificado de aportación cuyo valor nominal es de guaraníes 120.000. Inciso B. La serie B individualizará a los títulos que contengan 10 certificados de aportación. C. La serie C corresponderá a los títulos que representen 20 certificados de aportación. Y D. La serie D identificará a los títulos que contenga 50 certificados de aportación. Las series serán independientes entre sí y deberá asignarse numeraciones correlativas a cada una de ellas. Texto actual del artículo 26 del Estatuto Social. Propuesta de modificación. El valor nominal del certificado de aportación queda fijado en la suma de 10.000 guaraníes. La cooperativa podrá emitir títulos que representen más de un certificado de aportación conforme a la siguiente escala. A. La serie A corresponderá al certificado de aportación cuyo valor nominal es de guaraníes 10.000. B. La serie B individualizará a los títulos que contengan 10 certificados de aportación. C. La serie C corresponderá a los títulos que representen 20 certificados de aportación. Y D. La serie D identificará a los títulos que contengan 50 certificados de aportación. Las series serán independientes entre sí y deberá asignarse numeraciones correlativas a cada una de ellas. Artículo 29. Aumento del capital. Texto actual del Estatuto Social. El aumento del capital social se producirá por la incorporación de nuevos socios, por el aporte normal de los ya existentes, por las capitalizaciones de los intereses y retornos que la Asamblea acuerde, como también por la capitalización de revalúo de activo en el porcentaje que determine la Asamblea. Propuesta de modificación. El aumento del capital social se producirá por los aportes integrados por la incorporación de nuevos socios. El aporte mensual obligatorio establecido por la Asamblea, las aportaciones extraordinarias de los socios, subsidios o donaciones y legados por la capitalización de los intereses y retornos que la Asamblea acuerde, como también por la capitalización de revalúo del activo en el porcentaje que determine la Asamblea. Artículo 69. Participación en la Asamblea. Texto actual del Estatuto Social. Para intervenir en las deliberaciones de la Asamblea, el socio previamente deberá firmar el libro de asistencia. Tendrá voz y voto el socio que a la fecha de la respectiva convocatoria no tenga un atraso mayor a 60 días en el pago de alguna obligación vencida. El que no estuviere habilitado solo tendrá derecho a voz. Propuesta de modificación. Para intervenir en las deliberaciones de la Asamblea, el socio o la socia previamente deberá firmar el libro de asistencia. Tendrá voz y voto el socio o la socia que esté al día a la fecha de la respectiva convocatoria. El que no estuviere habilitado solo tendrá derecho a voz. Artículo 77.
requisitos e impedimentos para ser miembro del Consejo de Administración. Estos requisitos también rigen para la Junta de Vigilancia y el Tribunal Electoral Independiente. El inciso a modificar sería inciso H. Texto actual del Estatuto Social. No tener mora injustificada por más de 60 días en sus obligaciones económicas en la cooperativa durante los últimos 12 meses en cada operación de crédito, aporte, solidaridad o fondo, es decir, al 31 de diciembre último y hasta la fecha de la convocatoria. Estos requisitos regirán para los demás órganos electivos de la cooperativa. Texto actual del inciso H. Propuesta de modificación. No tener mora injustificada por más de 60 días con sus obligaciones económicas en la cooperativa durante los últimos 12 meses en cada operación de crédito, aporte, solidaridad o fondo, es decir, al 31 de diciembre último. Haber participado en 3 asambleas consecutivas o en 5 asambleas alternadas realizadas dentro de los últimos 10 ejercicios económicos. Estos requisitos regirán para los demás órganos electivos de la cooperativa. Artículo 78. Periodo de mandato. Texto actual del Estatuto Social. Sin tener en consideración el cargo ocupado, los miembros titulares del Consejo de Administración durarán 4 años en sus funciones, pudiendo ser reelecto por un periodo más, al cabo del cual deberá transcurrir un ejercicio económico para volver a candidatarse en el mismo estamento. Los miembros suplentes durarán 2 años en sus funciones, pudiendo ser reelecto por un periodo más en el mismo estamento. Este artículo rige también para la Junta de Vigilancia. Sí, rige también para el Tribunal Electoral Independiente, pero aquel miembro que considere volver a candidatarse indefectiblemente tendrá que renunciar a su cargo. Propuesta de modificación. Sin tener en consideración el cargo ocupado, los miembros titulares del Consejo de Administración durarán 4 años en sus funciones, pudiendo ser reelectos para cualquier órgano electivo por un periodo consecutivo más, sin importar la condición de reelección, ya sea como miembro titular o miembro suplente, al cabo del cual deberá transcurrir por lo menos un ejercicio económico para volver a candidatarse a ocupar cualquier órgano electivo de la cooperativa. Los miembros suplentes durarán 2 años en sus funciones, pudiendo ser reelectos conforme a las limitaciones indicadas en este artículo. Artículo 102 de la sección de la Junta de Vigilancia. Texto actual del Estatuto Social. Se compondrá de 3 miembros titulares y 2 miembros suplentes, que deberán ser socios de la entidad. Los miembros titulares durarán 4 años en sus funciones y la suplencia 2 años. Los miembros titulares podrán ser reelectos por un periodo más, al cabo del cual deberá transcurrir un ejercicio económico para volver a candidatarse en el mismo estamento. Los miembros suplentes durarán 2 años en sus funciones, pudiendo ser reelectos por un periodo más en el mismo estamento, mientras dure el mandato para el cual fueron electos. No podrán renunciar
para postularse a ocupar cargos en otros organismos electivos de la cooperativa. La Junta de Vigilancia se renovará parcialmente cada 2 años. Para la renovación parcial de la primera elección de la Junta cesarán 2 miembros titulares y 2 miembros suplentes, y en la siguiente elección se elegirá un miembro titular y 2 miembros suplentes. En caso de remoción o renovación total, se aplicará la fórmula mencionada anteriormente. Los miembros suplentes de la Junta de Vigilancia reemplazarán a los titulares solamente en caso de que estos estén impedidos, soliciten permiso o hayan cesado en sus funciones, y completará el periodo de mandato de los reemplazados. Texto actual del artículo 102 del Estatuto Social. Propuesta de modificación. Se compondrá de 3 miembros titulares y 2 miembros suplentes, que deberá ser socio de la cooperativa, de la entidad. Los miembros titulares durarán 4 años en sus funciones y la suplencia 2 años. Los miembros titulares podrán ser reelectos para cualquier órgano electivo de la cooperativa por un periodo consecutivo más, sin importar la condición de reelección, ya sea como miembro titular o miembro suplente, al cabo del cual deberá transcurrir por lo menos un ejercicio económico para volver a candidatarse a ocupar cualquier órgano electivo de la cooperativa. Los miembros suplentes durarán 2 años en sus funciones, pudiendo ser reelectos conforme a las limitaciones indicadas en este artículo, mientras dure el mandato para el cual fueron electos. No podrán renunciar para postularse a ocupar cargos en otros organismos electivos de la cooperativa. La Junta de Vigilancia se renovará parcialmente cada 2 años. Para la renovación parcial de la primera elección de la Junta cesarán 2 miembros titulares y 2 miembros suplentes. Y en la siguiente elección se elegirá un miembro titular y 2 miembros suplentes. En caso de remoción o renovación total, se aplicará la fórmula mencionada anteriormente. Los miembros suplentes de la Junta de Vigilancia reemplazarán a los titulares solamente en caso de que estos estén impedidos, soliciten permisos o hayan cesado en sus funciones, y completará el periodo de mandato de los reemplazados. Artículo 117 de la sección del Tribunal Electoral Independiente. Composición, renovación de sus miembros y periodo de mandato. Texto actual del Estatuto Social. El Tribunal Electoral Independiente estará compuesto por 3 miembros titulares y 2 miembros suplentes, lo que deberán ser socios electos en asamblea. Estará conformado por un presidente, un secretario y por un vocal titular. La distribución de los cargos lo harán los miembros titulares en la primera sesión que se celebre con posterioridad a su elección. Los miembros titulares durarán 4 años en sus funciones y los suplentes 2 años. Los miembros titulares podrán volver a candidatarse por un periodo más en el mismo estamento, siempre y cuando renuncie conforme al artículo 124 de este estatuto. Los suplentes podrán ser reelectos por un periodo más en la forma establecida para el Consejo de Administración, salvo aquel que haya pasado a ocupar un cargo de miembro titular, en cuyo caso completará el periodo del reemplazado. Los miembros titulares del Tribunal Electoral Independiente se renovarán parcialmente cada 2 años
y son inhábiles para ser candidatos a miembros del Consejo de Administración y a la Junta de Vigilancia mientras duren en sus funciones. En cuanto fueran compatibles, serán de aplicación para el Tribunal Electoral Independiente en su condición de cuerpo colegiado las normas referentes a la organización y funcionamiento del Consejo de Administración establecida en el Estatuto Social de la Cooperativa Ñanembáe Limitada. Propuesta de modificación. El Tribunal Electoral Independiente estará compuesto por 3 miembros titulares y 2 miembros suplentes, los que deberán ser socias electos en asamblea. Estará conformado por un presidente, presidenta, por un secretario, secretaria y por un vocal titular. La distribución de los cargos lo harán los miembros titulares en la primera sesión que se celebre con posterioridad a su elección. Los miembros titulares durarán 4 años en sus funciones y los suplentes 2 años. Los miembros titulares podrán ser reelectos para cualquier órgano electivo de la cooperativa por un periodo consecutivo más, sin importar la condición de reelección, ya sea como miembro titular o miembro suplente, siempre y cuando renuncie conforme al artículo 124 de este estatuto. Los suplentes podrán ser reelectos conforme a las limitaciones indicadas en este artículo, salvo aquel que haya pasado a ocupar un cargo de miembro titular, en cuyo caso completará el periodo del reemplazado. Los miembros titulares del Tribunal Electoral Independiente se renovarán parcialmente cada 2 años y son inhábiles para ser candidatos a miembros del Consejo de Administración y la Junta de Vigilancia mientras duren en sus funciones. En cuanto fueran compatibles, serán de aplicación para el Tribunal Electoral Independiente en su condición de cuerpo colegiado. Las normas referentes a la organización y funcionamiento del Consejo de Administración establecidas en el Estatuto Social de la Cooperativa Ñanembáe Limitada. Señores asambleístas, a consideración del punto 4 del orden del día. Si pueden sacarle el micrófono, número de socios, nombre siempre, por favor. Samuel Cristaldo Palacio, número de socio 8301. En base a que se dio lectura de todos los artículos y en su totalidad, ¿verdad? Mociono a la magna asamblea que se pueda aprobar o por la aprobación del punto 4 y sus artículos. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Francisco Ávalo, socio 10337. Habiendo escuchado la lectura de todos los artículos a modificar y conociendo la trayectoria y de la persona que llevó a cabo el asesoramiento de estos cambios, ¿verdad? Y habiendo escuchado todo, secundo la moción del socio anterior. Muchas gracias. ¿Alguna moción en contra? ¿Alguna abstención? A consideración, señores asambleístas, el punto 4 del orden del día, aprobado por unanimidad, entonces. Muy bien, de esta manera hemos terminado los puntos establecidos en el orden del día de esta asamblea extraordinaria de parte de la mesa de presidencia, secretaría. Muchas gracias a todos nuevamente por la confianza y deseándoles un buen domingo en familia y el mayor de los éxitos posibles, como siempre, a nuestra querida cooperativa Ñanembáe. Damos por concluida la magna asamblea extraordinaria de socios 2026 modificaciones. Muchas gracias.